estás por encima, Señor. Queremos hacer una donación de nuestra vida, presentártela en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, consagrarte, Señor, y estar sumamente agradecidos, Señor, por darnos tanto, por confiar tanto en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores y pecados, Señor, tú nos amas y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, inúndanos con tu presencia, Cristo Jesús. Gobierna, Señor, todo nuestro ser y que tu Santo Espíritu, Señor, traiga esa luz, Señor, que resplandezca, Señor, en nuestro interior y que disipe toda tiniebla y toda oscuridad. Hoy venimos, Señor, expectantes para escuchar un mensaje a través de tu siervo Gustavo Salazar. Señor, aprovechamos la oportunidad para orar por él, por su esposa Nora, por su ministerio de Senfón Manizales. Tú le conoces, tú le llamaste, tú le ungiste con tu Santo Espíritu, tú le usas poderosamente en la extensión de tu reino. Síguele respaldando, síguele acompañando, llevando, trayendo, Señor. Queremos que hoy nos hables a través de él, que el tema que ha preparado, Señor, toque nuestro interior y que contribuya a nuestra transformación, a la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Que tú le recompenses poderosamente sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy buenas noches, Gustavo. Vamos a anclar si lo ven Hola. todos. Sí, ya está anclado. Está anclado grande, ¿cierto? Hola, Gustavo, Jesús Alberto. bienvenido. Gracias, querido Jesús Alberto, director de nuestras sedes allá en Santander. Un trabajo muy lindo que admiramos todos. Aprovecho para saludar también a Felipe, un gran amigo, un hombre que se esfuerza mucho por sacar adelante el Ministerio de las Comunicaciones. Nada fácil. Entiendo algo del tema y sé que es un trabajo de una siembra difícil, pero le garantizo que lo que ha sembrado con tanto esfuerzo junto con Carolina y todo ese equipo que tienen ustedes de comunicaciones, seguramente lo van a recoger con mucho, mucho regocijo. Que así sea, porque necesitamos llegar y poblar estas comunicaciones. Igual a Mansur, que me da mucha dicha verle. Gracias, ahora que orabas, yo no te preocupes que no te acordabas del nombre, porque si en la propia tarjeta de invitación me pusieron Gustavo García, imagínese. Entonces, tranquilo. Tranquilo. No me diga más, yo ni siquiera me di cuenta del error. No Gustavo te... Salazar y me pusieron Gustavo García. Bueno, gloria a Dios. Gustavo García, otro gran director que tenemos y nos pasa muy seguido, así que él es más famoso. No, Los saludo. pero usted no es desconocido porque usted hace que 2 o 3 años vino a darnos caminata bíblica. A ti ya más de uno lo conoce. Ay, sí, qué dicha, hombre. Extraño mucho de verdad ese tiempo porque fue un tiempo maravilloso, una ciudad que quiero mucho y le digo sinceramente, hace tiempo le vengo pidiendo al Señor el gusto de volver porque es una tierra maravillosa que aprovecho para saludarlos a todos. Los varones que hasta ahora se han conectado del Ministerio de Dios, Bucaramanga y Santander, un gran número. Gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí es un gran privilegio que me permitan compartir con ustedes una tierra muy bella, la de ustedes, muy bendecida, de gente que admiramos y que ha hecho patria desde los esfuerzos más duros y nos enseñan que a veces es así como se sacan adelante las cosas. Me uno a esa oración que hacía Jesús Alberto ahora sobre la misericordia que le pedimos al Señor que tenga con nosotros en este tiempo, pero precisamente por eso es que también nosotros tenemos que saber responder a Dios de acuerdo a los momentos que nos corresponde vivir. Y sobre eso quiero compartirles algo que precisamente tiene que ver con lo que Dios nos ha mostrado en este tiempo. Y los invito para que me acompañen en la Biblia a una historia que seguramente ustedes nunca han oído de un hombre del que tal vez nunca han escuchado. Porque esta es de aquellas historias en la Biblia de las que cada vez que vamos aprendemos y aprendemos y aprendemos. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, todos pueden buscarlo en sus Biblias. Ahí van a ver cuando lleguen al pasaje un título que seguramente van a decir, ah, no, claro, alguna historia que seguramente alguna vez han oído también. Es la historia épica de cómo un día un muchachito muy joven
16, 17 años más o menos, se enfrentó a un hombre mucho mayor en todos los sentidos, en edad, en capacidad, en experiencia, en fuerza, que pasaron los dos a la historia sin proponérselo, el uno por ser una persona provocadora y el otro porque a tiempo supo entender el momento que estaban viviendo. Y así es que para todo tipo de historias ustedes han escuchado motivadores, conferencistas, libros de inclusive investigaciones universitarias, todo tipo de ilustraciones, la historia de David con Goliat en los deportes y en muchas otras veces circunstancias la vemos. Pues yo quiero compartir con ustedes un pequeño detalle que tiene que ver con la historia de este hombre. Como ustedes saben, en Primera de Samuel se nos narra que estaba Israel en guerra con los enemigos de siempre. Y quiero recalcar esto porque se trata de aquellas personas que se dedicaron especializados a molestar a los israelitas y se encargaban de cada vez que podían ir y molestarle la vida. Eran tiempos difíciles los que estaban viviendo, como nosotros los estamos viviendo en Colombia actualmente. Y desafortunadamente no solo por la pandemia, que es algo que ha afectado al mundo en todas las circunstancias, sino también porque desafortunadamente los brotes sociales de descontento han sido aprovechados por algunas fuerzas que estaban allí tal vez agazapadas para generar otro tipo de desorden, que es un desorden social que ha traído caos y muchas dificultades que pues ustedes ya las tienen supremamente claras y son por las cuales estábamos orando. Yo quiero decirles que lo que vivió David fue algo que pasó a la historia precisamente por eso, porque no era común lo que él vivió. Igual nosotros habíamos sabido de las pestes en Europa y de pronto algunas veces recientemente con la gripa aviar y otras variaciones que en el mundo nos afectaron. Pero esto que hemos vivido es una pandemia, es una oportunidad, es una situación histórica, algo que afectó al mundo de un momento a otro y cuando nadie sabía ni esperaba, terminamos todos como estamos. Ya lo hemos vivido y no hace falta ahondar sobre el tema porque ahora pues ya todos somos epidemiólogos, ahora ya todos somos expertos en protocolos de seguridad, en vacunas, ya sabemos todo lo que hay que saber. Pero ¿qué significa que nosotros pasemos por estos momentos? Saben que hay que en eso comenzar a entender a David lo que nos enseña tal vez sin proponérselo, al él comprender lo que realmente estaba sucediendo ante sus ojos. Mucha gente está actuando ahora diciendo tal vez, bueno, esperemos que se inventen la vacuna, bueno, ya apareció la vacuna, ahora esperemos que a todos nos vacunen, bueno, en ese proceso estamos, algunos países van mucho más adelantados que otros, pero ahí estamos. ¿Para qué? Porque la gente dice para que todo vuelva a ser como era antes. Y quiero decirles que si alguno está pensando en eso, pues ya tiene, creo, una perspectiva equivocada de lo que es este momento. No es posible que a usted le pasen las cosas en la vida, pues a nosotros nos pasen cosas en la vida y que simplemente nosotros sigamos siendo como antes, después de que de alguna forma las superemos. Entonces, así como tenemos problemas económicos o de salud, familiares, cualquier tipo de circunstancia, simplemente digamos, ay, Diosito, ayúdame. Entonces, pues Dios nos ayuda, las cosas se superan y que volvamos a hacer los de antes. Es muy triste que no aprendamos de las experiencias de la vida. Creo que a la larga las circunstancias nos deben dejar una lección, que son las que verdaderamente vamos a recordar. Y para nosotros es muy importante esto porque se trata, como la misma Biblia nos enseña, de adquirir sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con algo que a veces es muy difícil de conocer en el mundo moderno, que es el criterio, o sea, la perspectiva con la cual usted ve las cosas. El criterio básicamente es la suma de la información que usted tiene al respecto de algo y la experiencia en el cumplimiento o en la vivencia de esa situación. Esas dos cosas combinadas en el paso del tiempo le dan a uno criterio. Hoy en día los jóvenes tienen títulos universitarios, como seguramente muchos los podemos tener o los pueden tener. Y son títulos que acreditan a una persona desde el punto de vista intelectual. Seguramente con buenas notas quiere decir que fue aplicado. Pero bueno, luego viene la experiencia laboral, que en Colombia hay una discusión y pues es algo a nivel mundial. Qué bueno poder comenzar a experimentar tan pronto nos graduamos y lo primero que nos piden es experiencia. Entonces ahí dice uno, pero ya acabo de graduarme. Bueno, eso lo hemos vivido muchos. Sin embargo, nos vamos abriendo paso en la vida, pero tristemente hay mucha gente a la que le pasan los años y aún con capacitación y aún también con una experiencia, no ha desarrollado
criterio. Criterio es lo que la Biblia nos enseña, adquirir sabiduría. O sea, esa capacidad de sacar lo precioso de lo vil y que no nos queden simplemente las fotos de los recuerdos. Yo estuve allí, yo viví tal cosa, yo conocí esto, me tocó vivir esto, y dejarlo como atrás, sino, ¿qué te dejó eso para el resto de tu vida? Las circunstancias cambian. Los episodios en la vida son eso, episódicos, son momentos. Pero si Dios los permite, hay que pensar que tal vez a través de esos momentos Dios quiere dejar en nosotros huellas imperecederas que influencien nuestra vida en el resto de nuestra existencia. Entonces es ahí cuando ha valido la pena haber vivido lo que hayamos vivido. Un paseo, un viaje, una situación dolorosa, una crisis económica, una situación de salud, las que no mencioné ahora. Inclusive, y llevémoslo tal vez al mismo nivel de lo que vivió David, una pandemia, o sea, un problema verdaderamente grave. Pues eso le pasó a él. Él se enfrentó a un grupo de vecinos, malos vecinos, que se encargaban de molestar a Israel cada vez que podían, los filisteos. Y me llama mucho la atención que cuando el Señor le dijo a los israelitas que les iba a entregar la tierra prometida, les dijo, pero yo no voy a quitar todos los enemigos, ni de un día para otro, sino que se los fue quitando poco a poco y a través de cada una de esas batallas, pues él decía, pues para que la tierra no quede despoblada y ustedes la vayan poblando poco a poco. Luego tenía también un origen dentro de la sistematicidad con que Dios trabaja, pero también Dios permitía que hubiera situaciones incómodas que permanecieran con un propósito que es el de formar nuestra vida. O sea, uno quisiera que Dios le solucionara todos los problemas y que al otro día nos levantáramos y no tuviéramos ninguna dificultad. Pero yo pregunto, si no tuviéramos dificultades, ¿cuántas lecciones en nuestra vida tal vez nunca hubiéramos aprendido? ¿Se dan cuenta? Nosotros en última somos el resultado de las vivencias y algunas son difíciles, algunas son malas. Y nosotros como hombres, que seguramente la gran mayoría de los que veo aquí, pues somos casados, hemos enfrentado el hecho de sacar una familia, hemos enfrentado desafíos laborales de todo tipo. Y aquí vamos, pues en últimas podríamos contar muchas experiencias que nos han dejado y muchas enseñanzas que si no hubiéramos vivido o pasado por donde pasamos, a lo mejor no tendríamos. Yo les pongo este ejemplo. ¿Qué tal que cuando Dios ordenó la destrucción de Sodoma por causa de la inmoralidad rampante y la corrupción que ellos vivían? ¿Qué tal que cuando Abraham se puso a interceder por ellos, ¿se acuerdan la historia? Que Dios le dijo, Abraham le dijo al Señor, bueno, Señor, y si hubiera 50 justos, ¿tú los destruirías? Bueno, el Señor le dijo, pues por 50 no los destruyo. Y luego le dijo, bueno, pero pueden ser 45, pueden ser 40, pueden ser 30, pueden ser 20. Y el Señor le decía, si hay 30, si hay 25, si hay 20, pues no, yo no la destruyo. Al final, Abraham le dijo, Señor, ¿y si solo hubiera 10? Pues Abraham se dio cuenta que no había 10 y por eso pues sabemos la historia. Evidentemente Sodoma fue destruida. Pero les pregunto, ¿qué tal que el Señor no hubiera destruido Sodoma? Es decir, hubiera habido los 10 o el Señor hubiera escuchado el clamor de Abraham de otra manera y Dios hubiera decidido no destruirla. Pues lo más seguro es que esas personas de Sodoma nunca se hubieran dado cuenta qué tan cerca estuvieron de ser destruidas. O sea, hubieran seguido en su inmoralidad, en su corrupción, en su vida como la llevaban y no hubieran aprendido ninguna lección, ni al mundo le hubiera quedado esa lección. Entonces, fíjense cómo la perspectiva cambia cuando uno mira la vida desde otro punto de vista. Entonces uno pelea, ay Dios, quítame los problemas, quítame las dificultades, que todo se me solucione. ¿Y no será que a través de eso Dios está formando algo en ti? Que si te lo quitara, si desapareciera, si no sucediera, a lo mejor pues simplemente seguiríamos sin aprender algo importante o sin valorar lo que tenemos o sin sensibilizarnos a algo que a lo mejor damos por hecho que ahí está, como si fuera un derecho, en fin. Fíjense que Dios tiene propósitos. Entonces dice Dios, ¿por qué el Señor le dejó a los filisteos de vecinos, a los israelitas, si Dios sabía que los filisteos iban a fregarle la vida cada vez que iban a poder? Pues Dios tenía un propósito. Y efectivamente esos filisteos no era sino que se descuidaron un poquito los israelitas y ahí le caían ellos a la frontera y empezaban a amenazarlos y empezaban a mostrarle los dientes y a mostrarle las armas. Pues ese fue un episodio que vamos a leer en el cual David se encontró ante esa situación. Y lo que sabemos es que había un gigante
que era un hombre tal vez el campeón de los filisteos. Es una cosa que es usual en los protocolos de guerra de aquel entonces, que eran verdaderamente unas carnicerías, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los campos de batalla, era una cosa aterradora. Si han visto la película Gladiador, la primera secuencia muestra un poco cómo era verdaderamente ese tipo de guerras. Entonces, había una costumbre que era que cada pueblo que se enfrentaba enviaba, enviaba a su mejor soldado. Y entonces ellos peleaban entre los dos y cada uno representando a su nación. El que ganaba, pues se daba por hecho de que era como si hubiera ganado la guerra todo el pueblo y se evitaban unas matanzas y unos desgastes inmensos y simplemente ahí se dirimían las cosas. Por eso Goliat apareció al frente, pero él aparecía con una amenaza, él aparecía con un pavoneamiento de su fuerza, él se mostraba, él se lucía, él ofendía, él maltrataba, él se reía, él se burlaba. Eso es lo que sabemos, lo que nos narra primera de Samuel 17. Pero nos dice un detalle, y es muy curioso, que lo hizo durante 40 días. ¿Ustedes creen que lo de la famosa cuarentena de dónde viene? Pues está en la palabra de Dios. Y es curioso esto del 40. Yo no quiero entrar mucho en detalles, pero se sabe que muchas de las enfermedades que los seres humanos sufrimos tienen un periodo de desarrollo de alrededor de 40 días. Ese de 40 tiene algún significado. Pues efectivamente, como nos dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 19, dice que este Saúl, Goliat, iba y entraba todos los días durante 40 días. Iba y se burlaba de ellos y los desafiaba. Y así, ¿usted no le ha pasado que de pronto en estos días viendo las noticias, pues ya con la pandemia tenemos mucho encima, ¿no? Mucha información y mucho desaliento. Luego el problema, después de la pandemia, viene el otro problema que es más grave, la pandemia económica, que es la consecuencia que puede llevar al caos o a unas afectaciones más graves que la misma pandemia biológica. Porque pues gracias a Dios la humanidad pudo enfrentar esta situación y de una manera muy rápida logró crear un antídoto que se enfrenta a la situación y bueno, el mundo lo está viviendo. Pero viene la pandemia económica y entonces usted ya dejó de preocuparse tanto por la cosa de me voy a infectar o no, en fin, sino mi negocio, mis proveedores, mis clientes, mis empleados, mi trabajo, en fin, la parte económica que fue afectada por la pandemia. Pero viene otra peor aún, la tercera ola, que es la pandemia que afecta la salud mental. Las grandes dificultades que crecen en el mundo, fruto de situaciones como estas. Y esta tercera ola es la que llega mucho más después en el tiempo, pero es la que afecta más a millones de personas. Pues usted y yo somos de carne y hueso, y aunque somos cristianos, bendito sea el Señor, vivimos la vida de una manera distinta, pero lo vivimos lo que todo el mundo vive, o sea, a todos nos ha afectado todo esto, solamente que nosotros tenemos una cosa que se llama el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, pues ustedes se imaginan cómo estaríamos, que es increíble, porque uno ahora es que se da cuenta cuánta diferencia hace tener a Cristo en el corazón y cuando Él gobierna nuestras vidas para atravesar momentos tan difíciles como estos. Pues bueno, el punto al que voy es que tal vez nosotros estemos ahora siendo bombardeados por la información, igual que lo fue Israel o los soldados de Israel, por la información que les bombardeaba todos los días el señor Goliat. Él iba y les decía con burlas, con desafíos, con improperios, se pavoneaba delante de ellos, les mostraba las armas, los ofendía. Durante 40 días, usted sabe lo que pasa uno oyendo la misma canción 40 días y este tipo de canción, pues ellos ya no tenían ganas de pelear, de tanto ver este tipo en su desfile diario, ellos ya han perdido el aliento, el ánimo. Y la Biblia es muy curiosa, si ustedes leen conmigo primera de Samuel 19, en el versículo número, perdón, 17. Primera de Samuel 17, en el versículo 19 y en el versículo 20, dice así: y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Si se dan cuenta cómo dice la Biblia, ¿no? Peleando contra los filisteos. Y uno dice, a ver, ¿a qué hora pelearon contra los filisteos? Pues miren lo que nos dice el versículo siguiente, versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga
como Isaí le había mandado. Bueno, David fue enviado por su papá a que le llevara algunas provisiones a sus hermanos que estaban en la guerra, eran hermanos mayores, y las ovejas que él estaba cuidando de su familia, pues quedaron a cargo de un pastor, alguien a tanto para él poder ir allá. Y le tocó, digámoslo así, cuando llegó, le tocó ver lo que él pensó que iba a ser una batalla. Él llegó allá a preguntar por sus hermanos y a llevarle al papá noticias. Y eso es lo que nos narra el versículo 20. Dice que llegó allá con su carga como el papá le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Eso es una cosa bellísima, ver un ejército que se organiza para enfrentar en una batalla, pues todo un espectáculo. Eso fue lo que le tocó ver a David ese día. Dice, y daban el grito de combate. O sea, no solamente él vio el ejército en orden y formación, sino que vio que escuchó el grito de combate. Esta gente estaba en las armas, estaban alebrestados, estaban motivados para enfrentar la batalla. Y se pusieron en orden de batalla. Israel y los filisteos al frente de ellos. Ejército frente a ejército. Y David estaba siendo testigo de todo eso. Eso es lo que hacían. Pero de batalla, nada. Hacían simplemente el aspaviento. Gritaban las arengas, levantaban las armas, hacían la formación de guerra, se presentaban ejército contra ejército, decían lo que tenían que decir, pero no había batalla. ¿Saben por qué? Porque siempre les salía el filisteo adelante y les daba su show diario. Miren lo que dice la Biblia más adelante. Llegó David con su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y efectivamente le dieron noticias de que allí estaban. Durante 40 días este ejército había sido menoscabado en su valentía, en su aliento, por un solo hombre que todos los días le repetía la misma noticia, la misma canción. Y tal vez nosotros ahora con todo lo que está pasando en Colombia, llevamos mucho tiempo viendo noticias y mucho tiempo leyendo cosas y a lo mejor muchas de ellas inclusive falsas o sesgadas, porque a través de las redes nos está llegando todo tipo de información. Y aunque usted no lo crea, posiblemente también nuestra fe, posiblemente también nuestro ánimo, posiblemente también nuestro aliento haya desfallecido. Y es una cosa inconsciente. Usted no se levantó un día diciendo, ay, se me agotó la fe. No, pero usted de tanto alimentarse con lo que se está alimentando, a lo mejor su corazón poco a poco se ha ido desalentando. Y la luz de todos nosotros se ha ido apagando. Y lo que al principio se generó como un motivo de oración, ahora puede ser, ay, quién sabe qué irá a pasar, esto en qué irá a terminar. Ay, Diosito, ayúdenos. Pero ese Diosito, ayúdenos ya es una cosa como el que lo dice cualquier otro. Ay, Diosito, ayúdenos, como los hinchas de un equipo de fútbol que le piden a Dios que ganen el partido y los hinchas del otro equipo también están pidiendo lo mismo. Es una cosa así como retórica, ¿no? ¿Dónde quedó nuestra fe? Tal vez nos hemos alimentado mucho de malas noticias, tal vez nos hemos alimentado mucho de las redes, tal vez nos hemos alimentado mucho de los medios de información. Y sería bueno que nos preguntáramos, ¿en qué va nuestra fe? ¿En dónde está nuestra convicción? Sí, hacemos el grito, como, igual que este ejército, ¿no? El grito, el orden, y usted puede decir, no, yo oro, yo ayuno, y yo estoy allí, y tal. ¿Saben qué? David llegó, y él sí notó la situación, y dijo, cuando le tocó ver al incircunciso este, como él lo trató, que hacía su show diario, su presentación diaria, su aspaviento diario, David venía fresquito. David no había estado contemplando al gigante 40 días. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Los otros lo habían contemplado. Y uno 40 días viendo un problema, yo me imagino a estos israelitas viendo el tipo en 40 días, ya se lo sabían de memoria, ya se habían calculado qué tan grande era más que ellos, qué tan fuerte era más que ellos, qué tan hábil era con las armas más que ellos, qué mejores armas tenía él más que ellos. Uno 40 días para contemplar un problema se vuelve esclavo del problema. Y no habían peleado ni siquiera una sola vez. Y ya los tenía derrotados. Y eso es lo que ve uno en este país ahorita. Una cantidad de gente derrotada, confundida. Una cantidad de gente que está pensando en que quién sabe qué irá a pasar, con incertidumbre. ¿Y por qué?
porque a lo mejor no hemos hecho lo que desde el principio hemos debido hacer. Y fue lo que David hizo. David efectivamente llegó y dijo, perdón, ¿y quién es este tipo que viene a ofendernos de esta manera? A él no le dolió que los ofendieran a ellos. Él dijo, viene a ofender al Dios de Israel. El celo de Dios. Él tenía su aliento fresco, su ánimo fresco, y él se dio cuenta de la situación porque no había sido aún hipnotizado por la peliculita diaria de todos los días. Por eso es muy importante que usted y yo no nos desenfoquemos. De verdad yo les digo, ¿cuánto tiempo, y lo quiero hacer con toda libertad, es una pregunta que me hago yo mismo, cuánto tiempo de mi día lo dedico yo a leer las redes y a leer la palabra de Dios? Piensen en eso, a leer todo lo que llega a usted, le llega a usted por las redes de WhatsApp, que es tal vez la que de pronto más usamos en Latinoamérica. Y entonces a usted le llegan allí desde chistes flojos hasta chistes pesados, desde comentarios edificantes y constructivos, hasta todo tipo de cosas, hasta mentiras. Y eso ya está comprobado. Y usted se dedica a eso. Siquiera por lo menos le dedica el mismo tiempo a alimentarse espiritualmente. Entonces, cuando después esté enredado, con falta de fe o desalentado, usted ya puede ir viendo por qué. Claro, usted dejó de alimentar el espíritu y se puso a contemplar a Goliat. ¿Ven? Miren, hay dos maneras de vivir la vida. Una es en la carne y otra es en el espíritu. Y usted lo sigue viendo igual, pero eso no se nota. Eso no se nota, sino poco a poco. Cuando usted vive en la carne, usted puede hacer lo mismo, hacer lo correcto, no cometer pecados inclusive, pero usted lo está haciendo en su fuerza. Si usted no alimenta su vida espiritual, usted va a terminar haciendo cosas que luego con el tiempo usted va a decir, pero yo para qué hago esto. El apóstol Pablo dice que ocuparse de la carne trae muerte. Es cuando la gente dice, ay, estoy como deprimido, estoy como confundido, las cosas no me salen, ¿qué será lo que tengo? Y hasta enfermedad, porque eso llega. Uno los ve, que no, ¿qué será que me cayeron todos los males? ¿Yo qué estaré pagando? Y usted dice, pero yo no he hecho nada malo, yo he hecho lo correcto, pero usted está viviendo en su carne. ¿Qué es vivir en su carne? En su propia capacidad, en su buena intención, pero muy humano. La vida fue diseñada para vivirla en comunión con Dios, en el Espíritu. O sea, nosotros no fuimos diseñados para que nos defendiéramos en esta tierra como bien pudiéramos. Así no es el Señor. Él no nos dijo, bueno, vayan allá, vivan unos años y al final vemos cómo les fue. No, ese no es Dios. Dios nos creó para que tuviéramos una relación con Él que se manifestara absolutamente en todo lo que hacemos aquí en la tierra. Porque como ya sabemos, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, sino el poder de Él que actúa en nosotros. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces usted se mantiene fresco. El apóstol Pablo dice que así como ocuparse de la carne, ocuparse implica concentrarse, enfocarse, vivir, mentalizarse, es la palabra original que se usa en el griego, mentalizarse en las cosas terrenales, en fin, del humanismo, de lo que usted y yo podemos hacer. Y se trae excepción, igual, el ocuparse de las cosas del espíritu, o sea, enfocarnos, mentalizarnos en lo espiritual, trae vida y paz. Y entonces cuando la gente lo ven a ustedes y dicen, oiga, pero usted parece que no tuviera problemas. Claro, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas y todos tenemos que cuidarnos del COVID y todos estamos afectados por la situación del país y a todos nos han caído situaciones que nosotros mismos no sabemos ni cómo vamos a manejar, porque todo esto nos afecta a todos de una u otra manera. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros estamos conectados con la fuente de la vida. ¿Ven? Muy importante eso, más en este tiempo difícil que tenemos. Pues bueno, David estaba conectado con el que era. Los otros estaban conectados, era con Goliat y con la perorata de Goliat todos los días. Y allí estaban ellos, esclavos de él. En cambio, David estaba conectado con el Señor. Y él llegó fresquito y leyó la situación y dijo, no, esta vaina no puede ser. Hay que enfrentarla. Bueno, ustedes saben la historia. Allí llegó David, le quisieron poner pues el uniforme del rey. Lo quisieron convencer de que no lo hiciera. Pero él dijo, no, yo lo voy a hacer. Pero él no se basó en simplemente sus ganas, que sería una cosa como vivir en la carne. Él no fue allá a decir, yo estoy muy ofendido, yo estoy muy dolido. Este tipo, ¿cómo viene a ofender a Dios? Yo tengo que defender a Dios y defender a mi pueblo, porque es que yo, no. Él basó sus credenciales con el siguiente argumento. Y fue tan fuerte que el propio rey dijo, bueno, ya, no hay de otra. Mandemos a este muchacho allá a que lo masacren, porque pues eso es lo que va a pasar. Eso pensó él. Cuando le preguntaron a David,
¿Por qué estaba tan convencido? David dijo, yo quiero presentarme, mucho gusto, David, hijo de Elí, yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero tú eres un pelado, ¿sí? Mis hermanos están aquí en la guerra, entonces yo estoy cuidando las ovejas de mi familia. Y les cuento una cosa, cuando el enemigo viene, un león, un oso, no sé, un depredador, viene contra mis ovejas, Dios me ha ayudado a vencerlas. Sea león, sea oso, sea el que sea, un lobo, Dios me ha ayudado a defender mis ovejas. Y si se las lleva, Dios me ha ayudado a arrebatárselas de la mano. He salvado mis ovejas. Y lo que él dijo fue lo siguiente, este tipo que está al frente, este Goliat, no es más que una oveja de esos, un oso de esos, o un depredador de esos. El mismo Dios que me ha ayudado a mí a defender mis ovejas contra esos depredadores, es el mismo Dios que me va a ayudar aquí a defender a mi nación contra este depredador. ¿Qué tal ese argumento? No estaba basado en él, estaba basado en Dios. Cuando usted dice, es que yo puedo, es que yo tengo experiencia, es que nosotros, eso está bien, pero cuando decimos, Dios nos ha ayudado en esto y en esto y en esto, y hemos visto su gloria, ahorita tenemos otro desafío, Dios nos va a ayudar. Es distinto, la base de nuestra fe es el Señor. Por eso las experiencias difíciles de la vida se convierten en grandes acontecimientos si aprendemos de ellas. O sea, si lo que vivimos no salió como esperábamos o no era lo que queríamos o nos fue mal, porque muchas veces a todos nos ha pasado que emprendemos cosas y salen mal, no funcionaron. Hay fracasos de todo tipo, pero si sacamos de allí lo que Dios quería enseñarnos a través de esa situación, entonces vamos a recordar cuando tengamos momentos difíciles, eh, Dios me ayudó aquella vez, me va a ayudar esta vez. Y eso hace la diferencia. Ante eso no hay argumento. Por eso fue que el rey Saúl dijo, pues, ¿qué hacemos? Pues, mandemos a ese muchacho allá. Y efectivamente, allá llegó David y se enfrentó al problema. Ustedes también saben la historia. Y le dijo, vea, don Goliat, usted viene contra mí con sus armas y su experiencia y su tamaño. El tipo medía como 2,30 más o menos. La sola camisita le pesaba 32 kilos. Piensen ustedes en el resto. Era una cosa, y este era un peladito de 16, 17 años, pues. Y le dice, usted viene contra mí contra eso, con eso, pero ¿sabe qué? Yo vengo contra ustedes en el nombre del Señor. Goliat veía a un peladito y se burlaba de él. Goliat no vio quién estaba con ese peladito. En cambio, David sí sabía muy bien quién estaba con él. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces él ahí, mientras esquivaba lo que el otro le tiraba, cogió una piedra y en la única oportunidad que tuvo, hizo un tiro certero. Y ustedes saben, David le dice que después de que cayó Goliat, David le cortó la cabeza con la misma espada del tipo. Esa espada se volvió famosa. Y yo me imagino a David haciendo eso. Tal vez cogiendo el pelo a la cabeza de este Goliat, que debió ser una cosa monstruosa, pues una cabeza inmensa. Y yo me imagino a ese muchacho chiquito, espada en mano, parado tal vez sobre el cuerpo de Goliat, y tomando la cabeza y mostrándosela, tal vez agarrada del pelo, mostrándosela al pueblo y diciéndoles, vean. Y ese era el problema. ¿Ven? Este era el problema. Eso era todo. Y yo me imagino qué pasó en ellos, ¿no? Oiga, sí. Y ese era el problema. Y efectivamente, la Biblia dice que después de que David salió con semejante victoria, pues ahí sí los israelitas se envalentonaron y bajaron y pues tuvieron una gran victoria. Eso es lo que todo el mundo sabe de David y es lo que repetimos. Y bueno, es una gran historia, es fantástica. Y ojalá pues aprendamos todos los días de ella y la pongamos en práctica. Pero por último, yo quiero compartir con ustedes una cosa que me llamó mucho la atención. Y es que resulta que Dios, aunque ese día los filisteos perdieron, no los destruyeron del todo. El Señor guardó por allí un poquito. A veces Dios es así. Pues muy pronto David se hizo famoso, en fin, y llegaron otra vez los filisteos a amenazar a Israel. Y efectivamente, otra vez adivinen quién le salió. En esta oportunidad, el rey dijo que era el momento de entregarle como esposo, como esposa, al que venciera a los filisteos, buscando pues que fuera David por situaciones que tenían entre ellos. Y efectivamente, David mató a aquel inmenso gigante.
Y por supuesto el hombre llamado a enfrentar otra vez la amenaza de los filisteos, pues era David. La Biblia dice que David se fue y le pusieron un precio, le dijeron, vea, el rey no quiere que usted le pague nada por la hija, como una dote, sino que le traiga 200 prepucios, 100 prepucios de los filisteos. Ahora, estamos entre hombres, piensen lo que significa eso. O sea, una cosa es ir y matarlos y todo lo demás, pero había que llevarle al rey la muestra de al menos 100 víctimas, pero era nada más y nada menos que con los prepucios. La Biblia dice que David fue y se enfrentó a los filisteos por segunda vez en su vida, con la confianza de haberles vencido una vez y le trajo no 100, sino 200. Pues eso es una cosa completamente demasiado gráfica, pero eso fue lo que pasó. Segunda vez. Tercera vez, más adelantico, otra vez aparecieron contra Israel. Adivinen quiénes. Pues los filisteos, efectivamente. Los mismos, especialistas ellos en fregarle la vida a los israelitas. Y Dios lo permitía. Y efectivamente, adivinen quién se enfrentó a ellos. Pues efectivamente, David, el especialista en enfrentar filisteos y matarles sus campeones. Ya lo había hecho una vez, ahora lo estaba haciendo por segunda vez, y aquí era la tercera vez. La Biblia dice que David, eso está en primera de Samuel capítulo 19, en el versículo 8 y 10, dice que se enfrentó con fiereza. O sea, David ya la tenía clara. El tipo había desarrollado lo que podríamos decir en términos modernos, algo así como una tecnología, o sea, un conocimiento que le permitía a él como una especie de herramienta para poder vencer a los filisteos. De tanto enfrentarlos, él ya se tenía, no digamos confianza, pero había adquirido un criterio para enfrentarlos y vencerlos. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros los problemas. Yo les quiero decir a ustedes, en esta situación que estamos viviendo, y todo se juntó, porque a Colombia se nos juntó todo, por eso la oración que hacía el ingeniero Jesús Alberto Prada, tan importante ahora por Colombia, la debemos hacer, porque es que ahorita se nos juntó todo. Pero también la Biblia dice que el Señor es más grande y que Él no nos permite pasar por situaciones que no podamos soportar y que juntamente con ese tipo de situaciones, aunque se refiere a las tentaciones, también nos da la salida. Eso es lo que Él nos dice. Luego yo creo que Dios también es suficiente para ayudarnos a salir adelante de esta situación, pero es difícil, claro. Pero ¿no será que Dios ha querido desarrollar en nosotros una cosa de la cual los colombianos a veces nos sentimos un poquito orgullosos y cuando salimos del país hasta nos pavoneamos de eso? No es que los colombianos somos creativos, no es que los colombianos somos luchadores, no es que los colombianos somos así y así. ¿Y cómo hemos desarrollado todo eso? Pues a punta de enfrentar dificultades. A ver, yo les digo, ¿qué país en Latinoamérica ha tenido los desafíos que nosotros hemos tenido? Hablemos de la guerra que hubo entre chulavitas y nosotros allá en los años 30 y 40. Luego el tema que hubo durante 50 años amenazados, asediados en Colombia por muchas situaciones, desde la insurrección, desde las tomas y muchos problemas que tuvimos, el narcotráfico. Los pelados de hoy en día no tienen ni idea de por dónde ha pasado Colombia. Eso es lo que duele. Y los escucha uno dando cátedra de resistencia. Ay, Dios mío, resistencia. Resistencia es otra cosa muy distinta. Resistencia es la de los industriales de este país, los empresarios, todos los emprendedores que en medio de semejante situación y están sacando adelante esta patria. Eso es resistencia, ¿no? A veces con cargas de impuestos muy difíciles de sostener, con legislaciones complicadísimas. En Colombia, en promedio, para generar empresa, hay que hacer más o menos 70 trámites, dependiendo aún de las ciudades. Es un promedio. ¿Usted se imagina? Para emprender, 70 trámites y pagar unos impuestos sin siquiera haber empezado. Es una cosa aterradora. Y contra todas esas dificultades, este país, miren dónde iba. Yo creo que eso es. Las dificultades que Dios ha permitido, lo que nos ha hecho a nosotros, de lo que nosotros decimos estamos hechos. Somos seres creativos y luchadores. ¿Por qué en este momento no será que Dios también está utilizando todas estas circunstancias para desarrollar en nosotros las habilidades que David fue desarrollando a medida que enfrentaba a los filisteos? ¿Por qué Colombia no puede llegar a ser un país dispuesto y tal vez especializado en enfrentar este tipo de dificultades? Pues yo lo que sé es que el ejército de Colombia es modelo a nivel mundial en muchas cosas y nuestra policía.
porque le ha tocado cosas muy distintas a lo que le toca a las demás policías del mundo. Y así, pues bien, David había desarrollado a través de las dificultades con los filisteos semejante situación. Pero la historia no queda allí, en esos 3 meses en que David enfrentó a los filisteos. Pasó el tiempo y David pues llegó a ser rey, Saúl cayó, en fin, y él tuvo todo ese desarrollo. Más o menos unos 30 años después aparece una situación parecida a la que acabamos de narrar. Si ustedes me quieren acompañar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, ustedes van a encontrar allí el epílogo de esta historia. Para mí, el verdadero epílogo de la historia. Porque uno siempre cuenta hasta cuando que David le ganó a Goliat y listo. Entonces allí aparecen los equipos de fútbol. Cuando Colombia le toca enfrentar a Brasil o yo no sé, a Alemania, no, que David contra Goliat y tal. ¿Es cierto? Miren, la historia no terminó allí, en David contra Goliat. David murió Goliat, pero David siguió enfrentando a los filisteos. Y por ahí en Segunda de Samuel, capítulo 21, en el versículo 18, es como que se repitiera la película. Dice en el versículo número 18, otra segunda guerra hubo después en Gob. ¿Contra quiénes? Contra los mismos, sí, señores. Un premio para el que se dio cuenta. Los filisteos. Los mismos, sí, exactamente los mismos, que venían desde antes. Los que mismos que David ya había vencido 3 veces. Ya David era rey, ya estaba, él había pasado muchas historias que conocemos. Entonces aparecen otra vez los filisteos. ¿Contra quién? Contra Israel. Y miren ustedes esta particularidad. Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otra vez los filisteos, otra vez Israel, otra vez un gigante y otra vez aparece allí este muchacho a hacerle daño. Lo que la Biblia nos dice es que en esta segunda oportunidad, en el versículo número 15, dice que volvieron a hacer guerra Israel y se fue a enfrentarlos. ¿Quién? Qué pena, miremos el versículo 15. Volvió a hacerles guerra a los filisteos. ¿Y quién salió a enfrentarlos? Pues David, el campeón, el especialista, el que sabía enfrentar a los filisteos. Él se fue. Y seguramente cuando vieron la amenaza, él les dijo y les contó la historia. Yo maté a Goliat. Y luego los volvió a enfrentar. Y entonces el pueblo se envalentonó. Claro, tenemos ahí a David y vamos a volver a enfrentarlos y vamos a volver a ganarles. Muy bien. Pero dice que en el versículo número 15, dice que pelearon contra los filisteos, pero que David se cansó. Y ese es el punto al que yo quiero llevarlos para que se queden con esta reflexión. David se cansó. David ya no era un muchacho, el mismo peladito que años atrás había enfrentado a Goliat y a los filisteos en 3 ocasiones. Este era el mismo hombre, con la misma experiencia, seguramente con un mayor criterio y tal vez con las mismas ganas, pero ya no con la misma capacidad. Se trata de la evolución normal de la vida. Y entonces David se cansó. ¿Usted se imagina? El especialista en matar, en enfrentar filisteos, se había cansado. En ese momento de debilidad aparente, versículo 16, aparece Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes. ¡Wow! Otra vez los filisteos, otra vez David, otra vez un gigante. Pero David estaba cansado. Y este Isbi-Benob, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Digo, claro, este es mi momento, esta es mi oportunidad, con una espada de semejante envergadura, o sea, una cosa impresionante, un poderío inmenso. Vio a David débil y pensó en matar a David. Y David estaba vulnerable, el mismo que había matado a Goliat. Ahora, uno de los descendientes de Goliat se enfrentaba a David y David estaba en desventaja. Pero miren lo que aparece, versículo número 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Ya no fue David, fue uno de los de su equipo. Y ese es el ciclo de la vida. ¿Cuál es lo que nosotros le estamos dejando a los que nos están siguiendo?
si usted tiene hijos, hijas, yo le quiero decir, ellos le están mirando usted cómo ha enfrentado esta pandemia. Y ojalá, digo ojalá y espero en el Señor que así sea. En este tiempo tan difícil, luego de la pandemia, todas las dificultades sociales que estamos viviendo y todos estos problemas, tal tal vez ellos nos hayan visto que oramos más, que clamamos más al Señor, que nos arrodillamos más, que nos alimentamos más de la palabra de Dios. Ellos nos están viendo cómo es que estamos enfrentando los desafíos que nos tocó enfrentar a nosotros. Pero nosotros también somos pasajeros y tal vez algún día no tengamos la misma fuerza que tenemos ahorita. Y tal vez venga el enemigo. Yo no sé si venga otra pandemia, pues yo no deseo nada de eso, pero no sabemos, no sabemos. Y tal vez ante ese nuevo desafío ya nosotros no estemos con la misma capacidad que tenemos ahora. Pero si lo hemos hecho bien ahorita, como lo hizo David en las 3 ocasiones anteriores, en esta cuarta vez, cuando él ya físicamente tal vez no pueda responder ante el desafío, aparecerá uno que aprendió de él y sacará adelante la situación. Y esos son sus hijos, son sus discípulos. Son aquellos que a su alrededor lo han visto a usted en este tiempo y han dicho, vean, este señor cómo ha luchado con la empresa, este señor cómo ha luchado con el trabajo, mire cómo ha luchado con la familia, este señor cómo busca a Dios con entereza, con confianza, con fidelidad. Cuando mucha gente se desalentó, este señor siguió adelante, fiel a Dios en todas las cosas, perseverando en su fe, creyéndole al Señor. Y eso es lo que los demás aprenden. Porque en este mundo usted de quién más va a aprender, de los que echan discursos. Vea, eso es muy fácil. ¿No ha visto en esta pandemia y en esta situación? Hay unos que inclusive han preferido quedarse callados y creo que lo hacen mejor. Porque para echar discursos, a ver, ¿quién ha hecho algo? Y yo creo que solamente nosotros, con lo que hemos hecho en este tiempo, hemos podido dejarle a nuestros hijos un legado de cómo es que se enfrentan los gigantes, cómo es que se enfrentan los desafíos. Y el día que tal vez ya no podamos más, ellos sacarán la cabeza por nosotros. ¿Qué habrá sentido David cuando se le viene esa situación de su incapacidad física y se le viene encima ese gigante con semejante lanza? ¿Qué habrá sentido David? Pero piensen también qué habrá sentido cuando ve que detrás de él brinca un muchacho. Piensen en eso. Brinca un muchacho y le sale al gigante, inspirado por lo que David le había contado, por lo que él sabía que David había hecho. Y con esa confianza, así como David se enfrentó a Goliat, ahora es un muchacho, es otro que se enfrenta a este gigante y lo vence. ¿No es eso lo que queremos de nuestros hijos? ¿No es eso lo que queremos de nuestros discípulos? Miren, nosotros como padres no esperamos que nuestros hijos pues, nos mantengan y nos den plata. O sea, ese no es el punto. Lo que queremos es que ellos salgan adelante y sean mejores que nosotros, pero que lo hagan bien en el espíritu, que saquen sus hogares y sean mejores que los de nosotros, porque ellos también tendrán sus propios gigantes. Y si este es nuestro tiempo de enseñarles cómo se enfrentan los gigantes, pues hagámoslo bien, porque ellos también les van a tocar sus propios gigantes. Yo sé que si lo hemos hecho bien como David lo hizo, habrá un Abisaí que le salga al gigante. Y dice que lo mató. Hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, vamos a protegerte, David. Ya vamos a protegerte. Esta fue la cuarta vez que David se enfrentó a los filisteos, pero no fue la última. En el versículo 18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, los mismos de siempre. Y apareció Sibecaí Usatita, que mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Primero fue Abisaí, ahora es este Usatita, otro de los jóvenes que estaban trabajando del ejército con Israel, con David, que mataron al gigante que les correspondió. Quinta vez. Versículo 19, esto parece repetitivo, como un déjà vu en la Biblia. Hubo otra vez guerra en Gob. ¿Contra quiénes? Contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Yareo Greguín, de Belén, mató a Goliat Geteo.
otra vez los filisteos, otra vez Israel, otra vez un gigante, y otra vez se llamaba Goliat, pero tenía un apellido para distinguirlo del otro Goliat, y aparece otro de los de David, y enfrenta al gigante. Dice la Biblia que este tipo, además de todo lo que, aparte era deforme, tenía 24 dedos, 6 dedos en cada miembro, imagínense ustedes, esa es una deformación que existe, que se llama polidactilia, o sea, hay personas con esa condición. O sea, este tipo, aparte de gigante, de grande, de fuerte, de todo, era deforme. Entonces era una cosa aterradora, tuvo que haber sido. Pero allí apareció este muchacho, otro de los de David, inspirado por David. Ya David no podía, pero había quien hiciera la tarea, la misma tarea. Y dice que él fue y lo mató. Y este también era descendiente de los gigantes. Y dice en el versículo número 21, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. 7 veces que nos narra la Biblia en estos episodios, los filisteos con sus gigantes. 7 veces David, él o los suyos, los enfrentaron y los vencieron. O sea, la experiencia de David, el conocimiento de David, la manera como él había desarrollado la forma de enfrentarlos, se había vuelto algo tan inspirador que los demás creían que podían, pero no se quedó solamente en la motivación, sino que fue transferida a ellos para que en el momento en que pudieron y tuvieron que enfrentar sus gigantes, cuando él ya no podía, ellos lo hicieron. Y no fue David el único que mató gigantes, también lo hicieron estos muchachos, según nos narra la Biblia. Usted y yo algún día pasaremos o no podremos, pero qué dicha ser espectadores de las batallas de nuestros hijos, enfrentando sus gigantes y saliendo adelante. Y no solamente nuestros hijos físicos, sino nuestros hijos espirituales. Qué dicha que todos nosotros tuviéramos el privilegio de estarle enseñando a otros cómo enfrentar la vida de la mano del Señor. Creo que ese es el legado que Colombia necesita, que en este tiempo se levante una generación de personas que no piensen solamente en robar, matar y destruir, como lo que vemos alrededor, muchachos engañados. Yo sé que existe una gran mayoría en la juventud que está allí esperando ver en nosotros quién les inspiremos a sacar adelante este país. Y no solamente el país, sino nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras empresas, nuestras carreras, nuestros ministerios, nuestras iglesias. Ellos necesitan ver que se levanten en este tiempo ante los desafíos que tenemos, hombres con la fe de David. Y eso somos nosotros, mis queridos amigos. Somos nosotros. No necesitamos ni mayor experiencia ni nada. David empezó por allá cuidando ovejas. Miren dónde terminó, porque le creyó a Dios. Hizo lo que tenía que hacer. Si usted y yo hacemos con ayuda de Dios lo que tenemos que hacer en este tiempo y nos comportamos varonilmente en este tiempo, tengan la seguridad de que vamos a salir adelante, vamos a matar estos gigantes, pero lo más lindo es que le dejaremos a los que nos sigan, nuestros hijos y nuestros discípulos, el conocimiento, la herramienta y la experiencia para que ellos tampoco se dejen vencer de los gigantes que les toque a ellos en su vida. Con esto podemos irnos tranquilos a la presencia de Dios, aunque espero que falte mucho para eso, sinceramente se los digo, porque los veo a todos pues muy jóvenes. Les invito para que oremos y le clamemos al Señor por un instante, ya no pues por la situación, sino por nosotros, por nosotros. Si quiere cerrar sus ojos, conmigo díganle al Señor Dios, gracias porque todo esto lo has permitido. Y sí, es difícil y no es bueno y seguramente me ha afectado mucho. Pero si tú lo has permitido, Señor, tú tienes un propósito. Y yo sé que tú eres más grande que cualquier situación. Tal vez yo me he llenado de tanta información negativa, falsa, equivocada, desalentadora, que ya mi fe quedó por allá lejos. Pero perdóname, Señor, perdóname. Vuelvo a ti y comprométase con Dios en que usted va a buscar su rostro. Usted va a dejar de vivir la vida en su capacidad humana y va a comenzar a vivir en su capacidad espiritual, en la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo que actúa poderosamente en nosotros. Díganle al Señor, aquí estoy yo, Señor, guíame y dirígeme. Y quiero ser la persona que tú esperas que yo sea en este tiempo. Y te agradezco por los que vienen detrás de mí,
porque ellos también tendrán su momento. Pero qué bueno, Dios, dejarles a ellos un testimonio de fe, de convicción, de fidelidad, de entereza, de carácter, de integridad. Señor, yo quiero en mis debilidades pedirte que me permitas ver tu gloria en mi vida, confiando en ti, Señor. Y te pido por cada uno de estos hombres. En cada uno de ellos, Señor, hay familias representadas, empresas, emprendimientos, instituciones, vidas, vidas muy complejas, Señor, ante las cuales es muy difícil saber cómo enfrentarse y cómo salir adelante. Pero cada uno de nosotros tiene algo claro, y es que no estamos solos. Te tenemos a ti. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres nuestra arma, y tú eres nuestra potencia, y tú eres nuestra capacidad. En este tiempo, Señor, veremos tu gloria, Señor. Este derrumbe no nos va a llevar a nosotros, porque tú nos vas a guardar. Saldremos adelante y con tu ayuda veremos tu victoria, Señor. Y lo más lindo es que le dejaremos a otros la enseñanza, el testimonio de cómo es que se enfrenta la vida y cómo es que se sale adelante de la mano de Dios. Bendice a estos hombres, Señor, con sus trabajos y sus familias, en todo lo que hagan. Bendícelos y que vean tu gloria. Te lo pido por ellos, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por esta reunión maravillosa de hombres que verdaderamente están dispuestos a hacer la diferencia. Los bendigo en el nombre de Jesús, así como bendigo a sus líderes, que los congregan y los animan a que sigan adelante en tus caminos. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Me siento muy feliz de haber compartido con ustedes y gracias por este tiempo.